En una sociedad que valora la conexión, la cercanía y el pertenecer a un grupo, el camino de quienes han sido elegidos espiritualmente suele desarrollarse en silencio, marcado por la soledad y el distanciamiento emocional. Si estás pasando por esto, probablemente te habrás preguntado por qué es tan difícil mantener vínculos duraderos, por qué las amistades se enfrían sin explicación o por qué las relaciones románticas parecen desvanecerse sin motivo aparente. Esta no es una casualidad. En este video exploraremos las causas más profundas y espirituales de por qué el alma del elegido transita etapas de aislamiento y cómo ese aparente vacío es, en realidad, una preparación sagrada para su verdadero propósito. Hay momentos en los que el silencio parece hablar más que cualquier palabra, un eco sutil, invisible, que resuena desde dentro, como un susurro que no cesa. Es ahí, en esos instantes de quietud, cuando el alma comienza a recordar que no ha venido a este mundo a simplemente encajar. Ese llamado interior, persistente e innegable, no es una idea ni un deseo pasajero. Es una certeza que nace sin explicación, una brújula que gira hacia un norte que pocos pueden ver. Es el inicio de un sendero diferente, uno que no se traza con mapas, sino que se revela paso a paso, conforme el viajero aprende a mirar hacia adentro. No todos escuchan ese llamado, y quienes lo hacen raras veces son comprendidos, porque cuando decides seguir la voz que te nace desde el alma, comienzas inevitablemente a separarte del ruido. Lo cotidiano empieza a perder forma, las conversaciones comunes dejan de tener sabor. Los vínculos que antes daban calor se tornan fríos o distantes, y de pronto te encuentras caminando solo, como si una niebla hubiera caído entre tú y el mundo. Esta separación no es un castigo, aunque así pueda sentirse al principio. Es una iniciación, porque antes de poder tocar la esencia de lo divino, es necesario dejar atrás lo que no vibra con esa frecuencia. Aquello que alguna vez te sostuvo, afectos, rutinas, certezas, empieza a desvanecerse. Y mientras el entorno pierde solidez, tu interior se vuelve más nítido. Esa voz interna, que antes apenas murmuraba, ahora resuena con fuerza, te guía, no con instrucciones claras, sino con sensaciones que se graban en el pecho, con verdades que se presentan como intuiciones firmes, aunque nadie más parezca verlas. En ese vacío que deja la desconexión, surge el encuentro más puro, contigo mismo. Es entonces cuando comprendes que no se trata de una soledad forzada, sino de un espacio sagrado, un retiro interno en el que puedes escuchar lo que siempre ha estado allí, porque hay una sabiduría ancestral esperando ser reconocida en el silencio de tu alma, una certeza que no se aprende, sino que se recuerda. Cada paso en este camino está tejido con hilos invisibles que solo pueden tocarse desde la introspección. El mundo externo muchas veces no entiende esta transformación. ¿Cómo podría hacerlo si todo a su alrededor gira en torno a la pertenencia, al ruido constante, a la validación ajena? Cuando eliges el camino del elegido, estás diciendo sí a una vida que no sigue el molde. No es un acto de rebeldía, es una rendición, una entrega profunda al propósito más alto que habita en ti. Pero esa entrega no viene sin consecuencias. El precio es la incomodidad, el desconcierto, el juicio y sobre todo el desarraigo. En los primeros tramos del sendero, el peso del aislamiento puede ser abrumador. Te preguntas si has perdido algo irrecuperable, si has renunciado a una parte de ti que no podrás recuperar. Las amistades se enfrían, las relaciones amorosas se desvanecen y los lazos familiares se tiñen de una incomprensión que duele más que cualquier distancia. Pero si persistes, si no das marcha atrás, empiezas a vislumbrar algo más allá de la ausencia. Empiezas a reconocer que esa separación está tallando una nueva forma de ser,
una identidad más fiel a tu esencia, más coherente con lo que viniste a encarnar. Y es que este camino no se trata de alejarse por castigo o por elección egoísta. Se trata de vaciarse para poder sostener lo que verdaderamente importa. Porque el elegido no es aquel que acumula conocimiento o reconocimiento, sino quien se atreve a sostener el fuego de su verdad sin apagarlo ante el viento del juicio. Se trata de estar solo, sí, pero no vacío, porque en esa soledad florece la autosuficiencia, no como escudo, sino como raíz. La capacidad de estar contigo mismo sin necesitar de lo externo para validar tu existencia. A veces querrás volver atrás. Recordarás la calidez de una compañía, el refugio de una voz que te decía que todo estaría bien. Y en esas memorias surgirán dudas. ¿Es este el verdadero camino? ¿Vale la pena tanto sacrificio? Pero si te quedas en el silencio, si te permites escuchar el murmullo del alma, notarás que todo ha sido parte del diseño. Cada distancia, cada pérdida, cada puerta cerrada te ha guiado hacia una conexión más profunda con la única presencia que nunca te ha abandonado. Tú. No es fácil sostener esta mirada cuando el mundo te exige lo contrario, cuando todo parece construido para distraerte de ti mismo. Pero tú no has venido a obedecer, has venido a recordar, y eso exige valentía de quedarte contigo cuando nadie más lo hace. La valentía de caminar sin certezas, solo con la fe de que cada paso que das está en perfecta sincronía con tu llamado interno. En esta etapa, el alma se fortalece, porque comienza a confiar, no en lo que ve, sino en lo que siente, no en lo que recibe, sino en lo que es capaz de sostener por sí sola. Es una confianza que no grita, que no necesita demostrar, simplemente es. Una certeza tranquila que brota del silencio y se convierte en presencia. Presencia que guía, que sostiene, que transforma. Y es en esta nueva presencia donde empiezas a notar que tu soledad no es una maldición, sino una medicina. Un bálsamo que te permite sanar las heridas que otros no pudieron ver. Porque en la quietud se revelan los fragmentos que han estado esperando ser amados por ti. No necesitas a nadie más para completarte. No porque seas autosuficiente como fortaleza, sino porque has descubierto que ya estabas entero desde siempre. Solo olvidaste tu forma cuando trataste de encajar en un molde que nunca te correspondió. Ese llamado interior que parecía tan lejano al principio, ahora se ha convertido en tu centro. Ya no lo dudas, no necesitas pruebas externas. Empiezas a caminar con la certeza de que, aunque estés solo, estás exactamente donde debes estar. Y es ahí, justo en ese momento, cuando el camino comienza a revelarse con más claridad. No porque cambien las circunstancias, sino porque tú has cambiado. Has dejado de buscar respuestas afuera. Has entendido que todo lo que necesitas está dentro. Así continúa el viaje. A paso lento, a veces incierto, pero siempre firme. Porque cuando sigues el llamado de tu alma, no hay forma de extraviarse. Incluso los desvíos forman parte del destino. No necesitas compañía constante ni aprobación para avanzar, porque ahora sabes que cada paso que das, lo das en comunión con lo divino que habita en ti. Y así, aunque no siempre lo sientas, nunca estás realmente solo. Cuando el camino se ha vuelto un hábito interior, cuando los pasos ya no buscan terreno seguro afuera, sino resonancia adentro, surge una nueva comprensión. Ya no basta con saber que la soledad es necesaria. Ahora toca experimentarla en toda su amplitud. No como ausencia de compañía, sino como una vibración sagrada que te envuelve. Al principio puede parecer una cueva oscura y vacía, un eco interminable de pensamientos y emociones que no se acallan. Pero si no huyes, si decides permanecer, esa cueva se convierte en templo.
El mundo externo sigue girando con su ritmo incesante, vidas cruzándose, relaciones formándose y deshaciéndose, compromisos sociales llenando los días de otros. Mientras tanto, tú habitas una realidad distinta, una donde el tiempo adquiere otra cualidad, donde la velocidad no tiene urgencia, donde todo lo importante sucede en el silencio entre los pensamientos. Te das cuenta de que no estás excluido del mundo, sino apartado del bullicio que lo sostiene. Es una separación que se siente como una fractura, pero en verdad es una apertura. El mundo que antes te contenía ya no puede hacerlo, porque tu alma ha crecido más allá de sus límites, y es aquí donde empieza a pesar la responsabilidad. No porque alguien la imponga, sino porque la reconoces dentro de ti. No puedes seguir actuando como si no supieras lo que sabes. No puedes volver a fingir que lo superficial te satisface, que el confort es suficiente. Algo en ti ha despertado y esa conciencia no permite retorno. No hay castigo, solo una nueva forma de vivir que exige entrega. Y esa entrega viene acompañada de carga. Una carga sutil, invisible, pero ineludible. No se trata de hacer grandes gestas, sino de sostener una coherencia interna que pocos podrían mantener sin quebrarse. El elegido no busca serlo. No hay orgullo en esta posición. Es una asignación que no se elige con la mente, sino que se asume con el alma. No hay jerarquía ni superioridad. Solo la certeza de que has sido llamado a encarnar una verdad más alta, a mantener una visión aun cuando todo a tu alrededor intente negarla. Eso te aparta, te exige. Eso en muchos casos te consume, porque no es sencillo mantener encendida la llama cuando el viento sopla constantemente en contra. Pero lo haces, no porque puedas, sino porque debes. Y en ese deber descubres una fuerza que no sabías que tenías. No se trata de salvar a nadie, no se trata de convencer al mundo. Tu tarea no es redimir ni predicar. Tu tarea es simplemente ser, con fidelidad a lo que has descubierto dentro de ti, con integridad aún cuando no haya aplausos, ni comprensión, ni acompañamiento. Ser aún cuando duela, aun cuando canse, aun cuando se sienta como un camino interminable, y al sostener ese ser, algo comienza a cambiar, no afuera, sino dentro, porque al estar contigo mismo en totalidad, sin adornos ni máscaras, empiezas a sanar de las expectativas que otros colocaron sobre ti, sanar del miedo a la desaprobación, sanar del impulso de buscar aceptación en quienes no pueden darte lo que tú mismo no te habías ofrecido. Y en ese proceso, la soledad se transforma. Ya no es un muro entre tú y los demás, es un espejo, un espacio donde puedes verte con total claridad, donde no hay reflejos distorsionados por los ojos de otros, donde la única mirada que importa es la tuya, y esa mirada por fin empieza a ser compasiva, porque llega un punto en el que comprendes que nadie más podía acompañarte, no porque no te amaran, sino porque no estaban destinados a entender lo que tú ves. No todos están preparados para esa profundidad. No todos desean mirar en su propio abismo, y eso está bien, no es su camino, no es su momento. Dejas de culparlos, dejas de anhelar que cambien, y en ese acto de liberación también te liberas tú, porque ya no necesitas arrastrar a nadie a tu montaña, te basta con seguir subiéndola, paso a paso, sabiendo que la cima no es una meta sino una forma de vivir. Entonces descubres que la verdadera responsabilidad no es cargar al mundo, sino permanecer en ti mismo. Y eso es lo más difícil de hacer, porque la tentación de regresar es constante. El recuerdo de la cercanía, del afecto, del calor humano, se cuela en tus pensamientos como un perfume antiguo, pero ahora lo ves con otros ojos, ya no desde la necesidad, sino desde la comprensión. Puedes mirar esas memorias sin querer revivirlas.
Puedes honrar lo vivido sin intentar recrearlo. Has encontrado dentro de ti una fuente inagotable, no de felicidad superficial, sino de sentido. Un manantial silencioso que no se agota, aunque el cuerpo se fatigue, aunque la mente dude, aunque el corazón extrañe. Y en esa fuente está tu poder, no porque te haga invulnerable, sino porque te recuerda que, aún en la debilidad, puedes seguir adelante, porque cada caída, cada pérdida, cada noche oscura ha sido una purificación, un peldaño más hacia tu verdad más esencial. Así, la soledad deja de ser un estado y se convierte en una práctica. Ya no te duele, ya no la temes. Aprendes a habitarla como quien entra en una capilla sagrada, porque allí, en ese espacio vacío, estás más lleno que nunca. Estás contigo, con tu llamado, y sabes que eso es suficiente. No necesitas explicar, no necesitas defender, no necesitas demostrar. La vida hablará por ti. Tus pasos dejarán huella, no porque busques dejarla, sino porque cada acto vivido desde la verdad genera eco. Y esos ecos, tarde o temprano, llegan a otros, a quienes también están despertando, a quienes también han sentido el llamado, pero aún no se atreven a seguirlo. Tú los tocas, sin darte cuenta, solo por ser quien eres, y aunque no lo veas, no lo sepas, no lo oigas, cada gesto tuyo ha sembrado semillas invisibles en el campo colectivo. Tal vez nunca veas florecer esas semillas, pero eso no importa. No viniste a ver resultados, viniste a ser fiel. Y en esa fidelidad silenciosa, tu vida se convierte en oración. Una oración que no se dice con palabras, sino con presencia, con coherencia, con humildad. Una oración viva que sube desde tus pasos hacia lo invisible. Y lo invisible responde, no siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Porque aunque parezca que estás solo, nunca lo estás realmente. Estás sostenido por aquello que te llamó, estás guiado por aquello que te hizo despertar, estás unido a algo más grande que tú, incluso en los momentos donde todo se desmorona. Y esa unión silenciosa y sagrada es el verdadero hogar del elegido. Hay una sensación que se instala con el paso del tiempo en este camino, la de ser constantemente malinterpretado, como si tus palabras, por más claras que intenten ser, llegaran distorsionadas, como si tus silencios, por más pacíficos que se sientan por dentro, fueran leídos como distancia o frialdad. Te vuelves testigo de una brecha invisible que se ensancha entre tú y el resto del mundo. No es que no quieras conectar, es que te das cuenta de que la forma en que experimentas la vida no puede ser fácilmente traducida. Lo que para otros es obvio, para ti se presenta como ilusión. Lo que ellos celebran, tú lo observas con distancia, como quien ya ha desandado ese sendero en otra vida. Ves las conversaciones llenas de máscaras, los afectos cargados de necesidades no reconocidas, los vínculos sostenidos por el miedo a estar solos. Y sin juicio, simplemente lo reconoces como lo que es, parte de un ciclo que ya no te pertenece. Entonces, cuando intentas hablar desde ese otro lugar, desde esa profundidad que habitaste en la soledad, descubres que no hay lenguaje que lo contenga. Las palabras se vuelven insuficientes. La mente del otro no encuentra una lógica familiar a la cual aferrarse. Y tú, una y otra vez, sientes cómo tus ideas rebotan en muros invisibles. Algunos responden con confusión, otros con escepticismo. Hay quienes se burlan, hay quienes se alejan, pocos se quedan, pero los que lo hacen, los que logran ver más allá de la forma, se convierten en reflejos sagrados. Son almas que, aunque no caminen a tu lado, reconocen tu fuego porque lo han sentido en sí mismas. Ser incomprendido no es un error del mundo, ni una falla tuya. Es una consecuencia inevitable de ver más allá,
de percibir con el alma lo que otros aún no están listos para mirar. Y no se trata de superioridad, sino de ciclo. Cada uno despierta cuando su tiempo llega, cada uno atraviesa su noche oscura a su ritmo. No puedes apurar el proceso ajeno, ni puedes esperar que los demás sostengan la visión que tú has cultivado en la intimidad de tu propio abismo. Eso también forma parte de la responsabilidad del elegido. Seguir caminando incluso cuando no hay eco, seguir expresando tu verdad aunque no sea entendida. Y aquí, en esta incomprensión persistente, el alma aprende a volverse su propia testigo, a dejar de buscar validación en las miradas ajenas, a dejar de explicar, de justificar, de pedir permiso. Aprendes a vivir en comunión contigo, sabiendo que tu camino no necesita ser comprendido para ser real. Que tu verdad no se mide por la aceptación, sino por la paz que sientes cuando la habitas sin esfuerzo. En este punto, ya no necesitas convencer, no necesitas ser escuchado. Has comprendido que la verdadera comunicación no es la que ocurre entre palabras, sino la que se da en la vibración que emanas. Y en esa vibración comienzas a atraer a otros, no muchos, pero los justos. Almas que, como tú, han atravesado la tormenta y han descubierto la calma al otro lado. No llegan como salvadores, ni como compañía necesaria. Llegan como recordatorios, como pequeñas señales de que no estás solo en esta danza. Que aunque la mayoría no entienda, hay quienes comparten tu música, aunque sea en silencio. Y esas presencias, pocas y sutiles, se sienten como bendiciones inesperadas. Pero incluso con ellas, sabes que el centro sigue siendo tu soledad, porque nadie puede caminar por ti, nadie puede escuchar tu llamado, nadie puede tomar las decisiones que nacen de tu interior. Puedes compartir el fuego, pero no la llama, puedes tocar otros corazones, pero no vivir por ellos. Entonces vuelves una y otra vez a ese espacio contigo, a esa soledad que ya no es punzante, sino necesaria. Ya no la huyes, ahora la buscas, no porque el mundo te haya rechazado, sino porque tú has elegido escucharte más profundamente. Descubres que la soledad es fértil, que en ese espacio íntimo surgen respuestas que nunca llegan desde afuera. Empiezas a notar que cuanto más tiempo pasas en ese silencio voluntario, más claridad emerge, no como ideas nuevas, sino como reconocimientos antiguos. Es como si recordaras lo que siempre supiste, pero que habías olvidado al nacer. La vida se convierte en una escuela interior. Cada día trae una enseñanza, cada emoción es una guía, cada sensación un mensaje. Y entonces ocurre algo inesperado. Lo que antes te dolía comienza a fortalecerte. La incomprensión, que en otro tiempo se sentía como rechazo, ahora te da libertad. Te permite moverte sin depender, expresarte sin editarte. Ya no cargas con el peso de ser entendido. Ahora te mueves como río, sin importar si los otros siguen su cauce o no. Porque sabes que tu única tarea es fluir, ser fiel a tu corriente y permitir que ella te lleve donde necesites estar. La autosuficiencia nace de aquí, no como escudo, sino como raíz. Ya no necesitas del aplauso ni del abrazo. Los valoras, claro. Agradeces el cariño, la compañía ocasional, las conversaciones que vibran profundo. Pero no las necesitas para existir, porque has construido tu casa por dentro, una casa que no se derrumba con el viento de la crítica ni se incendia con el abandono. Una casa hecha de verdad y de silencio, donde puedes descansar en ti. Y esa autosuficiencia se convierte en tu mayor tesoro, no porque te separe del mundo, sino porque te permite habitarlo sin perderte en él. Puedes estar entre otros sin absorber sus miedos. Puedes escuchar sin contaminarte, acompañar sin disolverte, porque has aprendido a sostenerte, y eso es sagrado. Has dejado de ser alguien que espera para convertirte en alguien que ofrece.
no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Lo hermoso es que, desde este estado, todo lo que llega a tu vida lo hace en otro nivel. Las personas ya no aparecen para completarte, sino para expandirte. Las experiencias no vienen a llenar vacíos, sino a resonar con lo que ya está lleno. Ya no buscas, atraes, ya no exiges, fluyes, ya no mendigas amor, eres amor en presencia, y eso transforma tu forma de estar en el mundo, porque aunque sigas siendo el mismo por fuera, por dentro has renacido muchas veces. Y aún seguirás haciéndolo, porque el camino del elegido no tiene fin, no hay llegada, solo profundización. Y mientras más profundo vas, más sencillo se vuelve todo. No más fácil, pero sí más claro. Te vuelves transparente contigo mismo. Ya no hay mentiras, ya no hay disfraces. Te miras tal cual eres y lo aceptas. Y en esa aceptación aparece una paz que no depende de nada ni de nadie. Una paz que simplemente es y que te acompaña silenciosa en cada paso de tu viaje. Hay un punto en el viaje donde ya no preguntas cuándo terminará la soledad, ni te inquieta cuánto más habrá que sostener. Algo se ha asentado dentro, algo profundo y firme, como una raíz que finalmente encontró tierra fértil. No es resignación, tampoco indiferencia, es aceptación. Es ese momento en que comprendes que esta vida, esta experiencia, este llamado, nunca tuvo como destino el aplauso ni la compañía constante. Era un camino de regreso, un regreso hacia ti. Y en ese regreso has encontrado algo que ninguna relación, por más bella que haya sido, pudo darte: unidad interior. Cuando el mundo te empujaba hacia afuera, hacia la búsqueda, hacia la validación, lo único que quedaba sin explorar era tu propio ser. Y ahí, en esa vastedad íntima, estaba todo. No de inmediato, no sin dolor, pero estaba. La voz que antes parecía lejana, ahora habita cada rincón de tu silencio. No tienes que buscarla, eres ella. La claridad ya no llega como pensamiento, sino como una certeza que nace en el pecho, como un suspiro sin palabras que te dice: estás exactamente donde debes estar. Y en ese estado empiezas a redescubrir la conexión humana, pero desde otra orilla. Ya no se trata de llenar vacíos, ni de evitar silencios. Ya no hay una necesidad de que te vean, porque tú ya te estás mirando. Entonces, cuando alguien aparece, lo hace sin condiciones. No se exige nada. No se representa ningún papel. Es un encuentro de dos fuegos que no se necesitan para arder, pero que al encontrarse reconocen su llama en la del otro. Esa es la belleza de las conexiones que nacen después de la autosuficiencia. Son libres. No se construyen desde la necesidad, sino desde la resonancia. Y por eso mismo son más puras, más profundas, más honestas. Puedes mirar al otro sin querer cambiarlo. Puedes compartir tu verdad sin miedo a ser rechazado. Puedes estar sin poseer, dar sin vaciarte, recibir sin aferrarte. Porque lo que antes te hacía vulnerable, la soledad, el dolor, la incomprensión, ahora te ha hecho fuerte. Y entonces, al estar completo en ti mismo, puedes ver al otro de verdad. Ya no proyectas tus heridas, ya no interpretas a través del miedo. Ves al otro como es, y si hay afinidad, te abres. Si no la hay, bendices el encuentro y sigues tu camino, sin culpa, sin necesidad, sin historias que arrastren, porque has aprendido que todo es tránsito, que cada ser llega con su propósito y que cada vínculo tiene su tiempo, su función, su despedida. Estas conexiones, tan pocas como sean, te recuerdan que no estás solo, que hay otros como tú, caminando en silencio, sosteniendo sus llamas en medio de la noche del mundo. Y cuando esas almas se cruzan, no hacen ruido. No necesitan presentaciones, se reconocen en la mirada, en el silencio compartido, en la paz que se instala al estar juntos. No hablan de destino ni de misiones,
simplemente están, y eso basta. Pero incluso entonces, incluso con estas presencias, sabes que tu centro sigue siendo la soledad, no como aislamiento, sino como espacio sagrado, tu templo interior, el lugar donde regresas una y otra vez para alinear tu alma, para escuchar tu guía, para recargarte del manantial que solo tú puedes alcanzar. Porque aunque el mundo externo pueda ofrecer espejos, solo tú sabes lo que tu alma necesita. Solo tú puedes sostener tu fuego cuando nadie más está mirando. Y desde ese lugar, desde esa quietud fecunda, tu impacto en el mundo se vuelve silencioso pero profundo. Ya no necesitas enseñar. Tu vida se convierte en enseñanza. No das discursos. Tu presencia es el mensaje. Inspiras no por lo que dices, sino por cómo caminas, por cómo sostienes la coherencia en medio del caos, por cómo eliges la verdad aun cuando duela, por cómo sigues regresando a ti una y otra vez, sin renunciar a lo que eres. Porque ese es el verdadero rol del elegido, no iluminar a otros como si tuvieras todas las respuestas, sino simplemente ser faro, estar encendido, estar presente, ser testimonio viviente de que hay otra forma de habitar el mundo, una forma más honesta, más libre, más conectada con lo esencial, una forma donde el amor no es un intercambio, sino una expresión natural, donde el dolor no se evita, sino que se abraza, donde la vida no se teme, sino que se honra en cada gesto cotidiano. Tu camino no es para todos, no tiene por qué serlo, y eso también lo has entendido. No es tu tarea convencer, ni transformar, ni salvar. Tu única tarea es vivir con autenticidad lo que tu alma te pide, y en hacerlo inevitablemente tocas otras vidas. Tal vez nunca lo sepas, tal vez nunca te lo digan, pero tu existencia, cuando es fiel a su centro, genera ondas invisibles que se expanden, ondas que inspiran a otros a recordar quiénes son. Y eso es suficiente, más que suficiente, porque no viniste a cambiar al mundo desde el esfuerzo, viniste a ser tú mismo, y eso en sí es una revolución, no una revolución ruidosa ni heroica, una revolución silenciosa, constante, profunda, una que comienza en el alma y se manifiesta en cada elección, en cada silencio, en cada acto de amor no condicionado. Entonces, cuando el día es largo y nadie parece comprenderte, respira, recuerda, regresa. Cuando la nostalgia quiera entrar, déjala pasar, pero no le des las riendas. Cuando el cansancio te alcance, siéntate, pero no te olvides de lo lejos que has llegado, no porque hayas conquistado nada afuera, sino porque has conquistado lo más difícil, habitarte con amor, sin máscaras, sin adornos, sin miedo. Y mientras sigues tu viaje, sabiendo que no tiene final, recuerda que no estás solo, no lo has estado nunca, porque ese llamado que escuchaste desde el principio, esa voz interior que parecía tan lejana, era también el eco de muchos otros que caminan contigo desde otros planos, desde otras dimensiones, desde otros corazones que laten al mismo ritmo, aunque nunca se crucen contigo. Tú no estás solo, eres parte de algo más grande, de un movimiento silencioso que une almas que han despertado y que, desde su rincón del mundo, están recordando al mundo cómo sanar. Y en esa red invisible de almas despiertas, tú eres una luz más, una chispa que, aunque a veces tiemble, nunca se apaga. Sigue caminando, no por destino, no por deber, por amor, porque tu existencia, tal como es, ya está cumpliendo con su propósito. Si has sentido el susurro, si algo dentro de ti reconoció estas palabras como antiguas verdades, entonces no es casualidad que estés aquí. Esta no es una comunidad para muchos, sino para los que recuerdan. Suscríbete al canal, no por seguir, sino para volver a encontrarte. Tu viaje recién comienza y en este espacio no caminarás solo. La señal ya fue enviada.
¿La escucharás?